Bueno, vamos a continuar nuestro estudio versículo a versículo a través del Evangelio de Marcos. Si tú nos visitas por primera vez aquí en tu iglesia, la forma como nosotros predicamos la palabra es versículo a versículo, libro por libro, todo el consejo de Dios. Entonces, estamos ahorita estudiando el Evangelio de Marcos y poco a poco vamos a estudiar toda la Biblia. Ese es el propósito de tu iglesia, darte todo el consejo. ¿Está bien? Así que por favor vamos a estar en Marcos capítulo 1 del verso 14 al 20. Marcos capítulo 1 del verso 14 al 20. ¿Sabes? Marcos, el escritor de este evangelio, nos va a estar hablando esta mañana a través de este estudio de dos invitaciones que nos hace Jesús. Lo cual quiero preguntarte. Levanta tu mano si te gusta recibir invitaciones. A ver, yo creo que a todos, al cine, algo. Así es, a todos nos gusta recibir invitaciones. ¿Sabes? Hablando de invitaciones me hace recordar a una suegra que quería invitar, muy bien, que quería invitar a sus 3 yernos que tenía, ¿sabes? Para probarlos, a ver si la querían. Entonces invita al primer yerno al parque. Y antes de llegar al parque, la suegra le había pagado a un señor para que le soltara un perro feroz y probara a su yerno a ver si la defendía o la cuidaba. Cuando caminaba la suegra y el yerno por el parque, miró la suegra que venía ese perro furioso. Y adivinen quién la defendió, el yerno. El yerno se aventó y dejó que el perro lo mordiera, no hay ningún problema. ¿Sabes? Al día siguiente, el yerno se levanta y recibe un sobre. Y decía, gracias por salvarme la vida. Y traía 1000 quetzales. ¿Te imaginas una suegra así? Luego, y la suegra invitó a su segundo yerno. Y lo invitó a cenar. ¿Sabes? La suegra se propuso ahogarse por medio de la comida y se comió una albóndiga grandota. Y se empezó a ahogar como es. Entonces el yerno rápido actuó. Agarró a la suegra y la puso encima de una silla. Le dio un codazo así. Y sacó y la suegra pudo respirar. Al siguiente día, el yerno recibe un sobre con 100,000 quetzales y decía, gracias por salvarme la vida. ¿Sabes? Llegó el momento del tercer yerno y la suegra se propuso caminar alrededor de una alberca y ella, no sabiendo nadar, aventarse para que su yerno la salvara, ¿verdad? ¿Sabes? La suegra se avienta a la alberca, empieza a ahogarse y el yerno no se da cuenta y la suegra muere. Al otro día, el yerno recibe un sobre con 1000 quetzales, unas llaves de un carro supermodelo afuera de su casa y decía una nota, gracias por salvarme la vida, atentamente, tu suegra. Si tú eres estudiante bíblico, buenos días. Si tú eres estudiante bíblico, te animo a que tomes notas. Es de gran bendición que puedas tomar notas, más que nada porque es importante. ¿Está bien? Así que acompáñame en la palabra de Dios en tu Biblia. Por favor, adelante, bienvenidas. Acompáñame en tu Biblia o aparato electrónico y vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Y estaremos estudiando del verso 14 al 20. Evangelio de Marcos, capítulo 1, del verso 14 al 20. Y vamos a iniciar leyendo del verso 14 al 15. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Verso 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Recordemos que Juan fue bautizado anteriormente, nos decía Marcos, ¿se acuerdan? Ahora dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo guía a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Sabes? Del verso 12 al 13, aquí en el capítulo 1, nos dice que Jesús fue tentado por Satanás, pero adivina qué, Jesús venció cada tentación. Cuidado. Jesús venció cada tentación. Eso nos dice el Evangelio de Marcos. Pero te diste cuenta en el verso 14, nos dice que ahora Jesús regresa a Galilea con un propósito. ¿Te diste cuenta cuál era el propósito en el verso 14? Acompáñame por favor en tu Biblia. Vamos a leerlo otra vez.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ese era el propósito de Jesús de regresar a Galilea. ¿Cuál era? Predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Sabes que tú como creyente tenemos el mismo llamado? Que es predicar el evangelio. ¿Sabes que hay hoy en día? ¿Puedes prender las luces ya? Por favor. ¿Sabes que hoy en día el creyente no predica el evangelio? Y eso es algo triste. De igual forma el creyente no sabe cómo dar el evangelio. De igual forma hoy en día hay iglesias que no predican el evangelio, ni enseñan a los congregantes a que aprendan a dar el evangelio allá afuera, ¿verdad? Donde hay necesidad. ¿Sabes por qué las iglesias probablemente no dan el evangelio? Porque probablemente piensan que la gente no les va a gustar. No se van a sentir cómodas, se van a ir de la iglesia y no quieren eso, por eso no les predican el evangelio. ¿Tiene algo de malo predicar el evangelio? No tiene nada de malo. ¿Sabes qué significa la palabra evangelio? Significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ¿por qué no predican el evangelio? ¿Sabes? Porque el evangelio se conforma de dos cosas. Y muchas veces estas dos cosas no te van a gustar escucharlas. Fíjate, en el verso 15 nos la dice Jesús al final. Lo vamos a leer todo. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fíjate el evangelio, las dos cosas que trae el evangelio. Arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es lo que no les gusta a las personas. Que les digas, tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios y creer en Jesucristo, que Él vino a morir por tus pecados. Ahora, hoy en día, las iglesias deben decir, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Te dicen, ven a la noche de milagros. Y las iglesias están llenas, ¿verdad? Porque todas las personas tienen necesidades. Quieren un milagro y por eso esas iglesias se llenan. Hoy en día las iglesias dicen, ven a esta noche y Dios va a prosperarte. Dios te va a llenar de bendiciones. Los cielos se van a abrir y te vas a llenar. Y Dios va a suplir tus necesidades y van a venir cosas materiales. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Cosas materiales. Y esas iglesias están llenas. Ven y vas a ser feliz. ¿Quién está buscando la felicidad en este mundo? Todos, ¿verdad? ¡Yo! Ven a la iglesia y vas a ser feliz. Tu matrimonio se va a arreglar. Tus hijos se van a restaurar. Vas a tener un final feliz. Y jamás les dicen que se tienen primeramente que arrepentir. Tienen que primeramente pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo. Creer en Jesús. Te pregunto a ti, cristiano. ¿Qué es lo que tú le dices a esa persona cuando te pide que le hables de Dios? ¿Le dices, Dios puede restaurar tu matrimonio? Y es verdad. Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Es verdad, Dios lo puede hacer. Pero esas personas vienen buscando eso. O tú como creyente, como estudiador de la palabra, primeramente le vas a predicar lo principal, que es que acepte a Cristo y se arrepienta. Ese es nuestro trabajo. Y Jesús es nuestro ejemplo. Él no vino diciendo muchas cosas. Él vino hablando solamente del evangelio. ¿Sabes que a Jesús lo seguía una gran multitud? La palabra nos lo dice. La palabra multitud es un número que no puedes contar a simple vista. Entonces imagínate a miles y miles de personas siguiendo a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que le dijo Jesús a esas personas que lo seguían con otros intereses? Ustedes me siguen porque les doy de comer. Ustedes me siguen con otro propósito, menos el que la palabra nos muestra. ¿Por qué estás viniendo tú a la iglesia? ¿Vienes en realidad a buscar de Dios? ¿Crees en realidad que Jesús puede obrar en tu corazón, en tu vida? ¿O vienes con otras intenciones? Está bien, no hay nada de malo. Pero quiero decirte que el propósito de la Biblia, lo que Jesús te va a decir esta mañana, es que Él te invita a que aceptes, a que creas en el Evangelio.
Y el creer en el Evangelio son dos cosas. Arrepiéntete primeramente. Cree en Jesucristo. Sí, arrepiéntete y cree en Jesucristo, en lo que Jesús hizo. Está bien, cristiano, es lo que Jesús nos está diciendo. Fíjate qué más nos dice Jesús en el verso 15. Al principio, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué está tratando de decir Jesús? ¿Cuál tiempo se ha cumplido? ¿De qué habla Jesús? ¿Sabes? En la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todas las personas ponían su fe en alguien y era en Jesucristo. Todo creyente en el Antiguo Testamento esperaba el tiempo donde iba a venir el Mesías, ¿verdad? El Salvador. Los del Antiguo Testamento no se salvaban por la ley o por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos y la ley se establecieron para que te dieras cuenta que necesitabas de un Salvador. Y ese era Jesucristo. ¿Cómo fue Abraham salvo? ¿Cómo fue Abraham justificado? Porque creyó, ¿verdad? Por la fe fue justificado Abraham. ¿Fue por los 10 mandamientos? No, porque todavía no venían. Los 10 mandamientos se dieron por medio de Moisés. Entonces todo creyente del Antiguo esperaba ese tiempo, cuando el Mesías iba a venir. Entonces Jesús estaba cumpliendo el tiempo. Fíjate la segunda cosa que nos dice. Se ha acercado el reino de Dios. Jesús les está diciendo a todos ellos que los estaban escuchando, se ha acercado el reino de Dios. Yo soy el reino de Dios aquí en la tierra. Y para que tú puedas ir al reino de Dios, tienes que creer en mí. Tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle perdón a Dios. Jesús dijo esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué dice Jesús que Él es el camino? Porque hay muchos caminos. Hay muchos Jesuses allá afuera, ¿te has dado cuenta, verdad que sí? Hay muchos Jesuses allá afuera que no te piden que te arrepientas. No te arrepientas. Jesús te va a perdonar. Jesús vino a morir por ti. No es necesario que te arrepientas. No es necesario que creas en su sacrificio. Sigue en tu pecado. Sigue como si nada. Hay otro Jesús que dice, con ese Jesús me va a ir bien. Porque no voy a perder nada, me va a prosperar, voy a tener más y más. Es popular seguir a Jesús. Ese Jesús quiero. Pero sabes, la Biblia nos muestra a un Jesús y es el verdadero. Él es el camino, no hay otro Jesús. Y ese Jesús te pide que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios y creas en su sacrificio. Entonces esa es la invitación que Jesús nos da esta mañana a ti como a mí. Si tú no has creído en Jesucristo, si tú no has creído en el Evangelio, Dios te está dando esta oportunidad. Dios te está dando esta invitación a que creas en el Evangelio. Y es arrepentiéndote y creyendo en Jesucristo. ¿Está bien? Fíjate, vamos a continuar nuestro estudio verso a verso y vamos a leer del verso 16 al 20 para terminar nuestro estudio de esta mañana. Acompáñame en tu Biblia o aparato electrónico. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Ahorita no estoy, hermana. Disculpe. Otra vez lo voy a regresar. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Verso 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando ahí, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. También ellos, en la barca, se remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con sus jornaleros, le siguieron. ¿Sabes? Jesús está caminando en la playa. Y ve a estos hombres, a sus 4 primeros discípulos. ¿Sabes? Hablando de la playa, me hace recordar a 2 pescaditos. Y te voy a hacer una pregunta, la más difícil de todas. ¿Qué le dijo un pescadito a otro pescadito? ¿Alguien? Ok, se los voy a decir, apúntenlo por favor. Nada, nada. Vamos a seguir mejor.
Olviden eso mejor. Vamos a continuar. Jesús encuentra a sus primeros 4 discípulos y nos da 3 características de estos discípulos, pero también Jesús les da una invitación y nos lo dice el verso 17. ¿Te diste cuenta cuál era la invitación? Y es la misma para ti esta mañana. Si tú ya has aceptado a Jesús, si tú ya naciste de nuevo, esta invitación es para nosotros como creyentes. Fíjate la invitación. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Sabes que si tú eres un creyente, es del diario que tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús? No es como, ya acepté a Jesús, pues ya. No, es cada día. Cada día Dios te pide que mueras a ti mismo, que busques su reino primeramente, no lo de aquí, no lo terrenal. Dios te invita cada mañana a que lo sigas. Y sabes, le agradezco a Dios que estés aquí acompañándonos esta mañana. Eso es seguir la voluntad de Dios. Eso es tomar la decisión. Yo te voy a seguir, Jesús, este día. ¡Ay, hay servicio! ¡Vámonos! Y aquí están. Y gloria a Dios por eso. Pero eso es del cada día. Cada día tenemos que tener esa relación personal con Dios. Cada día tenemos que platicar con Él por medio de la oración, pero también conocerlo por medio de su palabra. Es cada día decidir seguir a Jesús. Jesús le da esta invitación a 4 hombres, los primeros sus discípulos. Verso 16 nos dice que a Simón y a Andrés. Y verso 19 a Jacob y a Juan. Fíjate, te voy a dar 3 características que tenían estos hombres. La primera característica es que eran pescadores. ¿Sabes? El ser pescador era el negocio más popular o más necesario en Galilea, donde está Jesús en este instante. ¿Sabes? El ser pescador no era muy popular, como hoy en día, ¿verdad? Entre los grandes, si le hablas a alguien de pesca, probablemente vas a ver y te va a dar algunos consejos. Es popular hablar de pesca. Pero en estos tiempos no era popular. Aquella persona que era pescadora, lo que estaba dando a conocer es que no estaba preparado, no tenía educación y por eso iban y pescaban. ¿Qué nos trata de decir Jesucristo por medio de su palabra con esto? Que tú no necesitas ser inteligente. Que no estoy diciendo que eres burro, ¿verdad? O yo soy burro. Eso no estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que no necesitas ser una persona muy especial para que Dios te escoja. Dios no busca personas especiales. Dios no busca personas orgullosas que crean que ellos pueden porque saben, porque tienen conocimiento. Dios no busca esas personas. Y el ejemplo nos lo muestra aquí. Jesús empieza hablándole a 4 hombres que eran pescadores. Jesús solamente busca un corazón obediente, un corazón que crea y se arrepienta. Y esa es una característica que estos 4 hombres tenían. La segunda característica nos la muestra el verso 18 y el verso 20. Y dice que estos 4 hombres, cuando Jesús les habló, dejaron todo. Dejaron su oficio, su trabajo. En el verso 20 nos dice que a Jacob y Juan dejaron a su padre Zebedeo. Estos hombres dejaron todo por seguir a Jesús. Fíjate lo que nos dice Mateo, acompáñame por favor, Mateo capítulo 16, verso 24. Y esto le dice Jesús a sus discípulos, aquellos que lo están siguiendo. Fíjate lo que dice. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Esto es para ti y para mí esta mañana. Si tú en realidad tomas la decisión de seguir a Jesús, tienes que morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. ¿Sabes? Estos 4 hombres están haciendo eso. Están dejando su oficio, su trabajo por seguir a Jesús. Lo cual quiero hacerte esta pregunta esta mañana. Si en tu trabajo en el que estás, gracias a Dios que tienes trabajo, y si no estás, pues es la misma aplicación para ti. Si en tu trabajo te ofrecen ese salario que tanto anhelas, que es que tu billetera esté cargada de billete, pero para tomar esa decisión, tienes que dejar la iglesia
tienes que dejar el ministerio, tienes que dejar de venir y ser de bendición a los demás sirviendo en tu iglesia, o probablemente tienes que dejar de tener esa intimidad con Dios. Te pregunto, ¿tomarías primeramente ese sueldo o lo dejarías con tal de seguir la voluntad de Cristo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabes? Espero que no tardes ningún segundo en decir, yo quiero seguir a Cristo. ¿Sabes? Si tú conoces al Dios que dice la Biblia, si tú en realidad crees en Jesucristo, si tú en realidad lo conoces, vas a saber que Él se va a encargar de todo. Vas a saber que Él va a estar contigo, jamás te va a dejar. Vas a saber que Él va a suplir tus necesidades en tu hogar, como con tus hijos, todo. Porque estás tomando la decisión de seguirlo. Estos hombres Jesús no les dijo, vas a tener un gran futuro. ¿Verdad que no? Solamente Jesús les dijo, sígueme. Y ellos obedecieron y dejaron todo. Jacob y Juan dejaron a su padre Zebedeo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces el seguir a Jesús va a romper relaciones entre familia. ¿Han escuchado? ¡Hey! Esta costumbre está de tu tatara, y empieza a de tu tatara, y sigue abuelo. Y esta tradición no se va a romper. Y si te alejas de esta tradición, de estas costumbres, por seguir a Jesús, olvídate de nosotros. Tú ya no eres nuestra familia. ¿Sabes? Muchas veces pasa eso. En que tú rompes con eso, porque es una tradición humana. Pero no es la verdad. Jesús te pide que le sigas. Van a haber sacrificios. Pero créeme, no hay ningún cristiano hoy en día que yo le pueda preguntar en realidad, hey, ¿te has arrepentido de seguir a Jesús? Jamás te va a decir. Oye, pero ¿eras esto y esto y esto antes? ¿Y ahora qué eres? Pues hoy, ¿verdad? ¿Y te arrepientes? Nunca. No hay creyente que se arrepienta de seguir a Cristo. No hay creyente que se arrepienta de darle su vida a Dios. Lo cual si tú no has tomado esta decisión, si en realidad tú meditas en esta pregunta y te contestas tú mismo y dices, sinceramente, yo dudo si seguir a Cristo o tener esto, que son las cosas de este mundo que te ofrece. Créeme, si hay riesgo de dejar a Dios, eso no es de Dios, déjalo. Sigue a Jesús, deja familiares, Él se va a encargar de traerlos, pero tú obedece, sigue a Jesús. Y esa es la bendición de seguir a nuestro Señor. Está bien, fíjate la tercera y última característica de estos hombres. Siguieron a Jesús por fe. Jesús no les dio un futuro. Jesús no les dijo que todo iba a ir bien. ¿Sabes? Es la misma fe que tú y yo tenemos que tener para seguir a Jesucristo cada día. ¿Qué es la fe? Creer. Creer en nuestro Señor Jesús, creer en sus promesas, creer en la verdad y seguirle. Eso es lo que Jesús te ofrece. No te ofrece nada más, ¿está bien? Si tú creías que el seguir a Jesús te ofrecía estabilidad, comodidad, riquezas, etc., Dios te las puede dar si Él quiere. Pero eso no te lo ofrece Él. Y su palabra, todo creyente en la Biblia, créeme, fue perseguido muchas veces. Fue torturado. Sufrió por Cristo, por la verdad. Y muchas veces a nosotros también nos va a pasar igual. Vamos a sufrir posiblemente. Vamos a pasar pruebas posiblemente. Vamos a pasar cosas que no entendemos. Si Dios está con nosotros, ¿por qué estoy pasando por esto? Eso nos lo muestra la Biblia. Pero algo que nunca tiene que venir la duda a ti es que Dios, Jesucristo, te ama. Te amó tanto que dio su vida por ti. Aún siendo tú pecador, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Entonces te animo, esta es la invitación de Jesús para ti esta mañana. Que creas en Él si no lo has aceptado en tu corazón. Que le entregues tu vida y que le sigas.